CIPEM Emergencias Médicas. Cobertura de emergencias, urgencias y consulta médica domiciliaria con guardia activa de médicos las 24 horas. Asóciese sin cuota de ingreso. Mitre 279, teléfono 490300. Ahora empieza, Buenas noches, estamos como todos los miércoles en Alas de Esperanza 2017 y hoy tenemos un tema que realmente es sumamente interesante por el tema en sí y aparte porque los profesionales que me acompañan, que son profesionales de CEPAN, que es una institución de Trenquelauquen, el Centro de Estudio para la Atención Neurológica, todos los aspectos relacionados con el desarrollo infantil. Vamos a charlar sobre un montón de temas, sobre esta cuestión que es tan interesante, pero aparte, en el final del programa, en el último bloque, nos van a comentar sobre una muy también interesante jornada que están organizando para el próximo sábado con profesionales que vienen de otros lugares y que realmente van a ser en cuanto a temas muy interesantes. Así que bueno, los invito a compartir el teléfono del canal como siempre en pantalla por si quiere mandar alguna pregunta, algún saludo, lo que ustedes quieran. Doctora Teresa Kuhlman, médica neuróloga infantil. ¿Cómo andás, Tere? Hola, buenas noches. Agradecemos mucho la invitación, que siempre ante cada jornada que hemos preparado vos siempre amablemente nos invitás y esto nos sirve para que un montón de gente que tal vez sea de la comunidad de Trenque o de la zona esté informada. Esté enterada, así ¿no? que muchas gracias. Bueno, no, al contrario, Tere, para mí es hermoso poder hablar de todos estos temas y la verdad que no les invito más seguido porque no quiero tampoco molestarlos tanto, ¿no? Yo les agradezco el tiempo que me brindan, que es importante y sobre todo, como vos decías, ¿no? El Canal 12 llega a una amplia zona y bueno, más allá de poder escuchar todo lo que ustedes nos van a enseñar y comentar hoy, las jornadas me parece que son sumamente interesantes y seguramente no solo gente de Trenquelauquen, sino de la zona van a estar presentes, ¿no es cierto? Bueno, licenciada Evangelina Angeli, terapista ocupacional. ¿Cómo andás, Evangelina? Bien, bien, Coqui. ¿Todo Muchas bien? Gracias por la invitación. A vos también, ¿eh? Ya has frecuentado en otra oportunidad, ¿no es cierto? Hemos estado un par de veces ya. Exacto. Con Tere acá. Bueno. Licenciada Celina Van der Horst, ¿cómo andás? Buenas noches. Celina, vos sos fonoaudióloga, Fonoaudióloga, ¿no? Profesora de sordos, sí. Bueno, gracias también por la lindo invitación. Grupo, ¿eh? O sea, en total son varias... Cinco. Faltan 2 psicopedagogas. Con mucho tiempo ya en Trenquelauquen, ¿no es cierto? Sí, desde el 2010 que se fundó CEPAN, así que ya tenemos un camino recorrido. Esto hemos crecido un montón y la verdad es que siempre nuestro objetivo es el acompañamiento de nuestros nenes en su desarrollo, pero también tenemos como finalidad esto de nuestra formación y de dejar impacto en nuestra comunidad. Así que para nosotros estos eventos, estas jornadas son realmente muy importantes. Bárbaro. Para Trenquelauquen también, porque realmente como en todo tema, en todo tipo de cuestiones ligadas, por lo menos lo que nos toca a nosotros, medicina o educación, ¿no es cierto? Se da la posibilidad de tener la gente que está en investigación, en trabajos realmente específicos, que pueda venir y charlar y compartir conocimientos y yo siempre digo enseñarlos alguna cosa y quizá ellos también se lleven algo de lo mucho que estamos haciendo acá en Trenquelauquen. Lógicamente en 7 años ustedes han crecido y van a hablar de desarrollo del niño, así que recuerdo cuando CEPAN era un niño, ¿no? Sí. Bueno, el sistema que vamos a hacer en el programa es un sistema ligado a explicar unas diapositivas en Power que vamos a ir pidiendo en la medida en que ustedes lo vayan comentando y que soliciten la próxima de manera de poder explicar la próxima. Perfecto. ¿Les parece bien?
Antes de comenzar, ustedes han titulado Bandera Roja. Exacto. Díganme por qué. La idea nuestra era compartir esta información, cómo se desarrolla el cerebro, cómo es el desarrollo normal del niño en las primeras etapas, digamos, en el cerebro en la edad preescolar, y a partir de ahí, qué cosas nos deberían de llamar la atención en cada área del desarrollo. ¿Cuándo sería interesante hacer una consulta a su pediatra en primera instancia y después evaluar si eso requiere alguna intervención o no? Así que para nosotros esas son las banderas rojas, ¿no? Estas son las banderas rojas, estas son las pautas de alarma que uno dice, bueno, frente a esta situación, está bueno. No es una patología, no es algo que, pero sí merece una consulta. Me parece que es de gran ayuda para los padres. Sí, ¿no? Y te cuento que esta es una charla que nosotros venimos permanentemente madurando y rehaciendo, porque la creamos allá por nuestros inicios, digamos, cuando CEPAN era un niño, como vos decías, y la presentamos en los jardines de Trenquelauquen, incluso de la zona, y bueno, ahora muy bien ahí, ¿no? Sí, nos han invitado siempre, hemos compartido esta experiencia que hoy vamos a compartir con ustedes en varias localidades de la zona y en los jardines de Trenquelauquen. Fue una iniciativa nuestra, la gente se prendió, y a medida que han ido, digamos, transcurridos los años, esto ha ido mejorándose, digamos, y a partir de nuestra formación dándoles más aportes. Así que es una charla que me parece que es como muy interesante porque es un público muy abarcativo el que y está comprende. Bueno, Angelina, esto que decís y lo que hicieron, porque indudablemente todo el docente que de golpe está en trato con chicos también necesita conocer aspectos que por ahí tocan su ámbito educativo, como son estas banderas rojas. Entonces, realmente también el docente es un arma importante, prepediatra por ahí, ¿no es cierto? De manera de estar en alerta para detectar determinadas cuestiones y hablar con los papás, ¿no? Y en realidad nosotros trabajamos permanentemente con los jardines y las escuelas. Los pacientes nuestros, aparte de la familia, la escuela, los docentes que están muchas horas compartiendo con ellos son un gran sostén tienen una mirada muy importante. Así que nos pareció como muy interesante arrancar por ahí. Esto yo lo relaciono como hablar de lo que es la medicina asistencial y esto sería primeros auxilios. Claro, porque realmente es así, ¿no? Sí, prevención primaria. Prevención primaria, claro. ¿Les parece? Empezamos la primera diapositiva, pedimos. Bueno, contarles un poco de nuestro equipo y la realidad uno empieza como con una pregunta, ¿cómo hacen los niños para aprender sobre el mundo y otras personas? Y con esto queremos decir qué función tiene nuestro cerebro en todo esto, ¿no? El cerebro ha evolucionado muchísimo para educar, ser educado, y el conocimiento de cómo aprende el cerebro es muy utilizado para nosotros para saber el desarrollo de las pautas madurativas. El cerebro humano tiene más de 100.000 millones de células y estas aparecen, digamos, esta cantidad de neuronas, ¿sí?, aparecen en los 3 primeros meses de gestación, ¿sí?, cuando tal vez uno recién se está enterando de la procreación, del embarazo, ¿sí? Entonces, 100.000 millones de neuronas. De neuronas, exacto. Y esto es a partir de células madres, de las progenitoras. De ahí se van a diferenciar a neuronas y a glías. La realidad, para hacerlo sencillo, las neuronas son las que hacen nuestras conexiones y con eso nosotros vamos a tener las diferentes funciones, ¿sí? 100.000 millones de neuronas. Toda esta cantidad de neuronas que se generan en estos primeros 3 meses de embarazo se llama neurogénesis. Se multiplican, este cerebro, digamos, se va a reorganizar varias veces en la vida, ¿sí? Pero sobre todo en los primeros meses y en los primeros años de vida. Y con eso va a ir acompañando cuáles son las adquisiciones, digamos, que tiene, ¿sí? Estas neuronas van a ser
primero está toda esta división de la neurogénesis y después hay como si fueran las conexiones más usadas son las que perduran y las menos usadas desaparecen, con lo cual también hay una muerte neuronal, ¿sí? Apoptosis se llama eso. Apoptosis, tal cual. La poda sináptica se Exacto. llama. La neurona, las conexiones y las redes que no son utilizadas mueren, ¿sí? ¿Esto qué nos genera? Especificidad en las conductas, en la cuestión. Por ejemplo, un tema que siempre hablamos, porque esto que es bastante complejo, la idea es poder llevarlo a un ejemplo concreto. Por ejemplo, el tema de la vista, ¿sí? de la visión de los niños. Cuando un niño nace, no es tan específico para ver caras, por ejemplo, ¿no? Pero sí es muy específico para sobrevivir. Entonces puede detectar cantidad de especies de animales para sobrevivir. Eso es bien primitivo. Como el bebé no está expuesto a distintas especies, se empieza a especificar, digamos, a ser más específico en visión de caras. ¿De qué caras? De caras conocidas, como la cara de su cuidador, claro, de su mamá. Y así, en el 8º mes, el bebé ya reconoce tanto estas caras conocidas que viene el periodo de la angustia, que cuando viene otro ser, digamos, desconocido, él se angustia. Y así, extraña, exacto. Y así se generan casi todas las funciones, pero esto es extremadamente complejo, digamos, ¿no? Pero se llama sinaptogénesis. Primero hay una multiplicación de neuronas, que es la neurogénesis, y después está la poda y la sinaptogénesis, que son cuando se van a ir dando, digamos, cada función específicamente, ¿sí? Yo te voy a hacer dos preguntitas, Tere. Por un lado, vos hablaste de que en un momento determinado existe como una eliminación de algunas de las neuronas esas que forman todo el entramado, ¿no es cierto? Que son las que menos se han usado, menos sinapsis han hecho. Exacto. Y de ahí la importancia del estímulo en el momento adecuado, ¿sí? Del entorno, ¿no? Pregunta eliminada, entonces eso, claro. O sea que el estímulo a través de qué, por ejemplo. Ejemplo, visión. Seguimos con la visión como para no irnos de tema. Si un niño nace con una catarata que no es detectada, o sea, ese ojo no recibe el estímulo adecuado en ese periodo crítico que debería de recibir, con lo cual, por más que sea reoperado, digamos, operado en un tiempo muy posterior, porque no fue diagnosticado en un inicio, este ojo no va a recuperar la función que debería de recuperar, ¿sí? Cuanto menos el periodo de privación de este estímulo adecuado, mejor recuperación uno tiene. Qué bárbaro. Entonces, esto de las banderas rojas, ¿por qué es tan importante tener claro cuándo consultar? En algunas cuestiones que vamos a ir dando tips más específicos, porque cuando la intervención es temprana, el cerebro es plástico y uno genera una respuesta. Y para eso estamos todo el equipo, digamos, como para poder apoyar en estos desafíos que se van a ir planteando Esto los está bárbaro, distintos. ¿no? Un equipo multidisciplinario siempre se ha planteado, desde que yo era chiquito, pero nunca se ha logrado. Y realmente, porque siempre hay mezquindades, egoísmo, o incluso formaciones muy específicas de cada uno, este famoso aporte desde lo biologicista, que por ahí, lógicamente, es de acuerdo a la formación que uno tiene, pero que no es una mirada holística, global, de lo integral de lo que es un chico, ¿no es cierto?, de lo que vos decías. Pero actualmente ya esto ha quedado, ¿no? O sea, actualmente todos trabajábamos en redes. Y también la tecnología nos ha ayudado un montón, porque nosotros tenemos un montón de pacientes de la zona o con equipos, no solo en Trenquelauquen o no solo de CEPAN o en Trenquelauquen con equipos por fuera o en Villegas que, no sé, vía videoteleconferencia, Skype, todo eso, uno puede acercar, ¿no? Y hacer un equipo. ¿Ustedes tienen contacto con América, por ejemplo? Sí. Les digo porque hoy recibo a través de Facebook una persona de América, estaban anunciado de que estarían ustedes y comentaban que bueno sería poder
tener la posibilidad de tener CEPAN en América. Dice. América igual tiene equipos y la verdad es que nosotros trabajamos muy en contacto. Con el equipo, sí, claro, claro. sí. Bueno, hay una kinesióloga con la que tenemos mucho contacto en América. Una de las terapistas que pasó por CEPAN estuvo trabajando en América en su consultorio, así que sí hay mucha relación. Sí. Vamos a ir a una pausa comercial. Previo a eso, te voy a hacer otra preguntita que es una duda que tengo, Teoré, porque lo he leído en algún lado. Es la siguiente. El artículo este que yo leo, ¿no?, que me impactó, dice: todos los seres vivos que tienen movilidad tienen cerebro. Los que no tienen movilidad no lo necesitan. ¿Es así esto? Sí. Me puse a pensar y digo, quizá asociando a determinadas especies, ¿no? Sí, el cerebro, la realidad es que ha evolucionado muchísimo, ¿no? Y la verdad es que mi especialidad se dedica a esto, ¿no? A lo fascinante que hay detrás de su funcionamiento y cómo va cambiando evolutivamente a través de los años. Sí. Hace miles de años, para duplicar el conocimiento, requeríamos 100 años, digamos, ¿no? La duplicación de conocimiento. Hace 10, 15 años, para triplicar el conocimiento se requerían 10 años, ¿sí? Ahora, hace 5 años atrás, para triplicarlo, 3 años. O sea, se va acotando. ¿Esto qué tiene que ver? Con el tema de cómo el cerebro se va readaptando, ¿sí?, a toda la información que nos llega. Claro, y estos últimos años se triplica cada 90 días el conocimiento. O sea, nuestro cerebro está en permanente plasticidad para adquirir todo esto. Y entonces es nuestra tarea seguir formándonos cada día. Dejo otra pregunta antes de ir a la pausa. Es que realmente lo interesante sería hablar 1 hora sin pausas y con preguntas. Yo soy muy curioso, ¿no?, y me fascina este tema, aunque uno no sabe nada realmente. Yo escuchaba lo que vos decías y digo, quizá vos sabés la mitad y la otra mitad es lo que está por venir, que me imagino cualquier situación a través de los Es que por eso cambia el paradigma de lo que es ser inteligente. Antes uno era inteligente si tenía mucho conocimiento y hoy el paradigma cambió y es solución de problemas y adaptabilidad. Claro. Antes se medía solamente con el coeficiente intelectual, el CI, y hoy ya eso se usa, pero no es lo más importante, claro. ¿No? Asimilación y... la pregunta que dejo es, cuando el aprendizaje en el desarrollo cerebral comienza en etapas muy tempranas, ¿actúa fundamentalmente el hemisferio izquierdo, que es justo donde está la memoria, la inteligencia y demás, o son los dos? En la próxima me comenta. Centro de Radioterapia del Oeste, sabemos lo importante que es estar cerca de los afectos, cerca de la tecnología, cerca de los que más saben, acompañando cada paso de una persona en el desarrollo de la estrategia de control del cáncer. Alta tecnología, calidez y calidad profesional. Avellaneda 143, teléfono 02392 42 27 10. Guardias activas las 24 horas. Se atiende todas las especialidades. Cirugías en general, laparoscopías y artroscopías. 25 de mayo 170, teléfono 422-284, 423-107. Bueno, estamos en la construcción del centro barrial del barrio Parque. Se está construyendo este SIC que va a consistir en un gran Zoom, 2 aulas, una oficina, una cocina y sanitarios para poder complementar este sector que tiene amplio crecimiento poblacional. Este beneficio es importantísimo porque en realidad es un centro donde tenemos el jardín de infantes, la escuela, una guardería y los chicos, bueno, nos falta complementar tanto para el sector
infantil como para el sector de mayores. Con estas instalaciones van a permitir poder realizar distintas actividades que ahora, por la poca capacidad que tienen, no se pueden realizar. Diagnóstico Trenkelauken. Tomografías, resonancias, ecografías, mamografías. 25 de mayo 142, Trenkelauken. Carnes de primera calidad, facturas secas y frescas elaboradas artesanalmente. Corderos, lechones, pollos, comestibles en general. Carnicerías Martín Fierro 1 y 2. Desde 1951, 3 generaciones brindando excelentes productos. CENU, Centro de Enfermedades Nefrourológicas. Dr. Miguel Fernández, médico nefrólogo. Dr. Héctor Fernández, médico urólogo. Enfermedades renales y de vías urinarias, hemodiálisis. Roca 257, teléfono 425248, 431815 Trenkelauken. Calefactores para casillas rodantes, puertas de chapa, mesas de madera, plegadizas, tanques plásticos, herramientas y repuestos, atención personalizada. Acompañan al Dr. Coqui Boffi en sus 2 direcciones. Viñó 871, teléfono 422915 y Presidente Uriburu 750, teléfono 418696. En tu cooperativa podés encontrar todo lo que necesitas para vos y tu familia. Más calidad, más variedad, todo al mejor precio. Visita tu cooperativa, nuestra cooperativa. Trenkelauken, 30 de agosto, Garré y Berupí. Juan Carlos Latour SRL, una empresa integral al servicio del sector agropecuario regional. Juan Carlos Latour SRL, Ruta 5, kilómetro 444-700, Trenkelauken. Fábrica de aberturas Aluminios Pablos. Somos fabricantes de doble vidriado hermético. Venta de vidrio a clientes y gremios. Policarbonatos, perfiles y cortinas de interior. Visítanos. Depósito Nobleza de Alicia Alonso, García Salinas 1255, teléfono 423506. Vamos. Bueno, continuamos en Alas de Esperanza 2017. Tenemos a los profesionales de CEPAN, del Centro de Estudios para la Atención Neurológica, Teresa, Angelini y Celina. Y más allá de ir pidiendo las plaquitas que vienen, yo les había dejado una pregunta. Esta relación del comienzo temprano en todos los aspectos cognitivos del desarrollo cerebral y la participación fundamental del hemisferio izquierdo, es decir, donde está todo el sector de memoria, aprendizaje, inteligencia. Te contesto yo, Coqui, en Sí, realidad, Vascolina, sí. antes, o hace un tiempo, en realidad las neurociencias específicamente hablaban de las funciones de ambos hemisferios cerebrales, ¿no? Se había como descubierto que cada hemisferio, el derecho y el izquierdo, tenían funciones específicas o áreas específicas que tenían que ver con lo musical, con lo creativo, con la emoción de un lado, con la memoria, esto que vos hablabas del lado izquierdo, con el lenguaje hablado, la comunicación. Hoy en realidad las neurociencias ya han planteado que existen vías asociativas de un hemisferio a otro, ¿sí?, que hacen conexiones, esto que hablaba Tere antes de las sinapsis que se van desarrollando desde muy bebé. Nos tiró 100.000 millones de Claro, neuronas, bueno. tenemos que ubicarlas y cada relacionarlas, neurona, ¿no? tiene muchas dendritas y esas dendritas tienen múltiples conexiones, o sea, es una cuestión muy compleja. Son digamos. vías asociativas Y hay que van de un interconexión. hemisferio a otro y Ajá. cumplen muchas funciones cada una de estas neuronas en cada uno de los hemisferios. Entonces no existe esta especificidad de hemisferio derecho para una cosa, hemisferio izquierdo para otra. Antes sí se creía esto, sí se estudió mucho, porque aparte estaba la teoría de las inteligencias múltiples. Hoy esto, desde las neurociencias hablando, dejó de tener esa importancia que tuvo en su momento, porque ahora se conoce que estas vías asociativas cumplen todas estas funciones. Bárbaro, clarísimo. Vamos a la próxima plaquita.
Bueno, un poco para cerrar lo que charlábamos, ¿no? Entonces tiene que haber, este periodo crítico se necesita cierto estímulo en el momento adecuado para que se desarrolle bien la función, ¿sí? Bien. No siempre mucho es mejor, y esto yo lo hablo un montón con los papás, no siempre el sobreestímulo, digamos, genera conductas adecuadas. Siempre tiene que ser el momento justo y el estímulo adecuado, ¿sí? Tere, ¿cómo puede un papá o una mamá estimular a un chiquito en crecimiento? ¿Cómo lo estimula? La realidad es que el cerebro es meramente social, y esto es algo interesante. Y el bebé necesita de un otro. Bien. Y el otro es su mamá, su papá, su cuidador, su hermano. O sea, mucho contacto ahí de humano con humano, ¿sí? Así se desarrolla el cerebro. Contacto, claro. Y esto del estímulo lo reafirmo porque hoy por hoy la realidad es que estamos frente a una ola de tecnología, de pantallas, sí. Y nosotros ya estamos viendo dificultades que ya después Elina nos va a especificar más, el tema del lenguaje, la comunicación. Te hago esta preguntita, aunque después vas a desarrollarlo, sí, Elina, pero que con este tema de la imagen, el exceso de imagen, ¿hay sobreestímulo? Más que sobreestímulo, se anula. Claro, es un estímulo alterado. En realidad, al tener la tecnología tan al alcance de la mano, evitamos la relación uno con otro. Claro. Es la relación uno con un aparato tecnológico en vez de otra persona, que es en realidad la persona que debería estimular, que nos debería hablar, que nos debería... y no un aparato, ¿no? Con quien no te podés relacionar. Qué importante esto, ¿eh? Aparte de saber de qué estoy hablando cuando hablo de un estímulo. Exacto, y con esto la realidad que lo que nosotros queremos hacer es prevención, ¿no? Claro. La OMS ya es sabido para todos, digamos, que ha publicado que en los primeros 2 años sería prohibido la exposición de pantallas a nuestros niños. Y esto es una bandera roja, es una pauta de alarma, porque sí o sí están expuestos a pantallas. Todos tenemos televisores, computadoras y celulares. ¿Con esto qué queremos decir? Ya van a estar expuestos, pero no a tan temprana edad. En ese momento. Claro, ¿no? Y no darles la pantalla, que esté expuesto en el medio donde viva el bebé o el niño en crecimiento. No es igual que darle el celular y mientras estamos haciendo algo como para calmarlo que esté con el celular. Eso es lo que no hay que hacer, ¿sí? La exposición directa. ¿Sí? Claro. O por ahí tampoco tantas horas delante del televisor. Nosotros muchas veces preguntamos, bueno, mira tele, sí, ¿cuántas horas? Para nosotros es muy importante. En realidad, porque es inevitable, los chicos miran tele y a veces hasta resulta cómodo que en algún momento del día los chicos, los papás expongan a sus hijos a la tele y los chicos lo terminan eligiendo. Uno no puede ignorar que esto realmente pasa. Bueno, entonces tratar de que esto se acote a determinados momentos del día, que sean pocos, que si realmente los usan, que sean en determinados momentos. En los otros momentos los chicos tienen que jugar, no tienen que estar jugando con un teléfono, con una computadora. Estas cuestiones ligadas al niño y a la exposición, ¿no es cierto?, de pantallas y demás, ¿hasta qué edad estamos hablando? Por eso, hasta los 2 años no sería recomendable. Hasta los 2 años no. Y después de estos 2 años, menos de 2 horas por día. Eso es bien poco, ¿no? ¿Hasta qué edad? Y por lo menos hasta los 12 años. Mirá que te van a odiar, Tere. Mirá que el chico que lo vea. Sí. Es difícil de llevar a cabo. No, o sea, todo el tiempo nosotros en nuestras casas nos pasa también. No es que tenemos como una receta mágica, pero si nosotros ya sabemos que estas cuestiones modifican nuestras redes neuronales, que generan alteraciones en áreas cerebrales muy importantes como el lenguaje, que es la función superior más importante para el aprendizaje, nosotros ahí estaríamos, si uno le explica eso a un papá, el papá comprende, digamos, y también los nenes se divierten con otras cosas. O sea, porque siempre hay como un disfrute diferente en otros juegos, ¿sí? Así que esto es lo que nosotros
la verdad es que todos estamos con esto y los pediatras también están trabajando sobre... Sí, hay todo un movimiento. Sí. A veces digo, es más fácil por ahí por parte de los padres darle un dispositivo, cualquiera sea él, pero por una cuestión de, bueno, de practicidad, de que, bueno, a ver, te doy esto y de necesidad, entre comillas, por ahí, ¿no? Sí, en cambio, pero sí, da más frutos y es mucho más rico decirle, bueno, entretenete con un cuento más que con un celular o con un... Pero bueno, son tiempos diferentes. Modos, es como todo, ¿no? Por ahí va a costar horrores porque ha habido una explosión, ¿no es cierto?, de exposición de todos los chicos, de todas las edades realmente, ¿no? Y de adultos también. Sí, seguramente. Y bueno, revertir eso por ahí, pero me parece bueno este mensaje que vos decías, Tere, de decir, mirá, no es bueno para tu hijo en pleno desarrollo, ¿no es cierto?, esta alta exposición que realmente transforma un poco la alternativa de crecimiento, ¿no? Sí. Exacto, nosotros estamos viendo nenes que tienen como un lenguaje neutro, ¿no? Como hablan como los dibujitos. Y esto tiene que ver, el niño aprende imitando. Y él tiene que imitar a sus seres queridos, sus afectos, sus pares en el jardín, pero no un dibujito. Claro. No dicen torta, dicen pastel. O sea, esto es bastante frecuente de escuchar. Es cierto, es cierto. No dicen pelota, dicen balón. Sí, no dicen... sí. Así que bueno, estamos sobre esto. Hablando, digamos, para seguir del entorno. Esto tiene que ver con el entorno, que era la plaquita que seguía, ¿no? Otra plaquita. Bueno. Cuando hablamos de entorno, las experiencias ambientales son tan importantes como el programa genético, como lo que traemos genéticamente, ¿sí? A veces tan o más importante. Con lo cual, todas estas cuestiones, tanto en cuanto al estímulo que venimos charlando o también en lo nutricional. Nosotros en Trenquelauquen, si bien uno no puede hablar de desnutrición infantil o casos aislados, sí sabemos que hay una malnutrición infantil. Y para eso yo doy un ejemplo que acá como comunidad somos una comunidad muy movediza y ya hace tiempo que está ANIN trabajando muy conscientemente sobre esto, ¿no? Y como el doctor Albino habla de esto del cableado. El cableado. Cuanto más estímulo y mejor nutridos y mejor sea este entorno, mejor el cableado, la sinaptogénesis de la que hablamos, de las redes neuronales. Y eso va a generar niños más inteligentes y esto va a generar una mejor comunidad y una mejor sociedad, ¿no? Entonces, súper importante obviamente lo que traemos desde lo genético, pero también toda esta cuestión nutricional, toda esta cuestión alimentaria de medio y ambiente. afectiva, ¿no? Sí, yo me acuerdo, Albino decía que hay chicos con una pobreza tan grande que se abrigan a perro, creo que era la expresión que le hacía, ¿no? O sea, dormían con un perrito para protegerse, ¿no? Lo único que tenían realmente. ¿Seguimos con la otra? Seguimos con la otra. Un poco para hablar, bueno, ¿qué es el desarrollo psicomotor? ¿Sí? Y este término es usado para ver cómo se va adquiriendo progresivamente los hitos madurativos, o sea, a través, digamos, del desarrollo en los primeros años de vida. Y esto es, digamos, un niño directamente no camina, ¿no? O no se sienta directamente. Sí tiene que tener una mielinización neuronal que le va a ir generando la adquisición de las pautas, ¿sí? Comentá qué es la mielinización o cómo está formada la neurona con el axón y cómo se... Exactamente. A grandes rasgos, el tema de la mielinización tiene que ver también con el cableado. La neurona tiene un cuerpo y un axón, que sería como el cable, para decirlo sencillamente. Ese cable tiene que estar rodeado de una mielina, ¿sí? Que le va a generar la velocidad de conducción. Cuanto mayor esté mielinizado, más se van a ir adquiriendo, porque yo dije que cuando nacemos con el mismo número de neuronas que tiene un adulto, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Que un bebé no se siente, no camine, y el adulto que tiene estas neuronas sí
toda esta cuestión de la sinaptogénesis y la mielinización, las uniones a las redes neuronales con la mielinización. La mielinización se da de abajo hacia arriba, de atrás hacia adelante, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Lo primero que va a estar mielinizado es el tronco cerebral. Eso es lo que nos da vida. Frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, todo lo que es primitivo, ¿sí? El bebé ya está mielinizado ahí. Y de atrás está el centro de la visión, de la cual ya hablamos. Y adelante es lo último que se mieliniza en la adolescencia y tiene que ver con el área prefrontal. Lo que tiene que ver con la planificación, todo un pensamiento mucho más específico. También con la agresividad. Exacto. Conductas inhibitorias. Sí. Exactamente. Entonces, esta adquisición de pautas también se va a dar, digamos, sostén cefálico primero, después se va a ir a la sedestación con apoyo, sentado con apoyo, luego gateará o no, y la adquisición de la marcha. Así todo va a tener hitos que cumplir en determinada edad, ¿sí? Siempre con un rango más menos, sí, porque supuesto. No todos somos Seguramente igual. Ahí estarán las banderas rojas o los alertas, ¿no? Claramente. Vamos a ir a una pausa. Muy y bien. después me cuentan algunas banderas rojas de este desarrollo psicomotor. Exacto. Si el sabor es único, los quesos son La Paulina. 80 años produciendo quesos de calidad. Pídalo a su distribuidor oficial de Tellería Hermanos. Teléfono 417293, Trenquelauquen. Asesoramiento técnico acorde a sus necesidades. Productos de primera calidad y todas las novedades en luminarias. Incorporamos servicio de grúa, venta de motores y grupos electrógenos. Electricidad Gómez. Castelli 71, Trenquelauquen. Fabián Quarteroni Automotores. El auto que buscas, el auto que necesitas. Excelencia en calidad y negocio. Venta de 0 kilómetro todas las marcas. Usados seleccionados. Fabián Quarteroni Automotores. Presidente Perón 1196. Teléfono 1561 2552. María Pilar Martínez, Villegas 402, Trenquelauquen, teléfono 422545, representante Laboratorios Vichy. Óptica Conos, todo para ver. Anteojos recetados, variedad de diseños en lentes para sol, un rincón exclusivo de anteojos pediátricos, lentes de contacto, asesoramiento y adaptación. Te esperamos en Avellaneda 376 con la atención personalizada de siempre. Óptica Conos. Nos estamos viendo. Servicios para panaderías, restaurantes, fábricas de pastas, pizzerías. Acompañan al Dr. Coqui Boffi en su tarea de educación para la salud. Viño 567, teléfono 424919. Lleve cordialidad, frescura y buen sabor a su mesa. Lleve productos de panadería La Ideal, elaborados con materia prima de primera calidad. Junto al Dr. Coqui Boffi, Gobernador Irigoyen 166, teléfono 02392 413567. Para usted que compra en cuotas, Servicred. Servicred es efectivo. Servicred, el crédito sencillo para su bolsillo. Servicred, San Martín 514, teléfonos 43 31 58 y 43 12 72. Grupo Márquez Artefactos. Artículos para el hogar, informática, audio, TV, video, rodados, muebles, colchones. Lo último en tecnología. Lo ideal para cada ambiente de su casa. Listas de casamiento. El mejor financiamiento. Grupo Márquez Artefactos. Edmacar, Sociedad Anónima. Realizamos todo tipo de hormigón, tanques, corrales, movimiento de suelos, excavaciones, nivelación de terrenos, contratista vial. Edmacar, hormigón elaborado. Consignataria Melicura, Sociedad Anónima. Ventas directas y al mercado de Liniers, Hacienda Gorda e Invernada. Consignataria Melicura, Sociedad Anónima. Un respaldo seguro para su hacienda. En Trenquelauquen, teléfono 430-367. Bueno, continuamos Alas de Esperanza 2017. Estamos con los profesionales de CEPAN.
No sé si quieren que vayamos a otra o continuamos con algo de desarrollo psicomotor. Exacto. Si quieren podemos ir a la próxima plaquita, bueno, que en sí lo que quiero decir es, dentro del desarrollo madurativo puede haber dos cuestiones a tratar. Uno es el retraso del desarrollo madurativo. ¿Esto qué quiere decir? El niño adquiere la pauta, ejemplo la marcha, pero no en el tiempo esperado, ¿sí? La adquisición de la marcha, que es cuando empieza a caminar un nene, es entre el año y año y medio, ¿sí? Puede ser más o menos unos meses, pero ahí estaría. Un retraso madurativo motor sería que adquirió la marcha correctamente, pero después del año y medio. Cuando es un trastorno del desarrollo, y ahí ya hablamos más de algo patológico, se adquiere la marcha independientemente a la edad, puede ser en el año, año y medio o después, pero con alguna alteración. ¿Qué significa? Una asimetría en la marcha, una hemiparesia, una marcha distónica, como si fuera una marcha de pato, una marcha atáxica, que es como cuando uno está como mareado, que abre las piernas para caminar, para no caer, se pierde el equilibrio, ¿no? Exacto. Claro. Entonces... eso es lo patológico. Eso sería patología. Claro, y el otro es retraso madurativo, que habrá que ver después, hay que hacer la causa de por qué tiene este retraso madurativo o de por qué aparece alguna alteración, ¿sí? En la próxima placa lo que habíamos tratado de ver es, porque dentro del desarrollo madurativo hay áreas. Una de las áreas muy importantes es la socialización. Exacto. Para esto tenemos que tener varias cosas. Una es el contacto, para que se desarrolle normalmente tiene que estar el contacto visual, ¿sí? Esto de que yo les contaba de la mamá y el bebé y el reconocimiento de caras, cuánto hay en este dar la mamadera o la lactancia. De los cambios de cara, ¿no? Exacto, que el bebé tenga este registro del otro, ¿sí? Eso es súper importante para que se genere la función de la socialización. De los sentidos o de la parte de desarrollo sensitivo, vista, oído y tacto, lo más importante, ¿no? No, hay varios más. Me dicen que no las tres. Claro. Ahora podría hablar más Evangelina, bueno, perdón, que la terapista ocupacional es la que realmente trabaja todo lo que tiene que ver con lo sensorial, digamos. Hay dos sentidos que son muy importantes y que son muy primitivos, que es la propiocepción y el sistema vestibular. La propiocepción es esa sensación que a nosotros, que es una información que llega a nuestro cerebro de todas las articulaciones, ligamentos, tendones, los receptores están ubicados ahí y lo que nos dan la conciencia de nuestro cuerpo en el espacio, ¿sí? Ya un bebé nace con propiocepción muy desarrollada porque tiene que orientar su cabeza para que las, por ejemplo, vías nasales estén descubiertas para poder respirar. Entonces ya hay propiocepción desde la panza, ¿sí? Intraútero. Lo mismo que el sistema vestibular. El sistema vestibular es lo que nos da la sensación de gravedad, ¿sí? Y de la posición de la cabeza con respecto al cuerpo en el espacio, ¿sí? Nosotros somos seres bípedos, ¿sí? Y tenemos esta postura gracias, entre otras cosas, al sistema vestibular y propioceptivo. Eso se desarrolla intraútero mucho antes que la visión. El tacto también es uno de los más primitivos, pero mucho antes que la visión, que el olfato. Quería contar que junto con la parte vestibular se desarrolla todo el laberinto anterior, que es la parte de audición, y esto también es intrauterino. Claro. El bebé está escuchando a la mamá antes de nacer, con lo cual cuanto más estimulación auditiva haya, también eso se va a ver después, una vez que el bebé esté fuera de la panza. Así que hay sentidos que son poco conocidos, pero son los más primitivos, que no desaparecen, los tenemos a lo largo de toda la vida. Lo que pasa es que nosotros no estamos pensando, no son conscientes, no estamos pensando cómo tenemos ubicado el cuerpo en el espacio. Sí, somos conscientes de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que sentimos, de lo que olemos, pero no de cómo tenemos la pierna, si está doblada o el brazo. Eso es propiocepción, ¿sí?
Hoy está como bastante de moda la propiocepción por la actividad física y demás, pero son muy, muy primitivos esos sentidos. O sea que es desarrollo intrauterino. Sí, así es. Bueno, vamos a ir a una nueva pausa. Se hacen cortos los bloques. Sí. Y seguimos con este tema de desarrollo cerebral, desarrollo psicomotor, cognitivo, bueno, todo lo que nos falta todavía. Perfecto. Muy bien. Kilómetro 444 en Trenquelauquen. Disponemos todos los repuestos originales, servicio mecánico completo y lubricentro para su vehículo Ford. Repuestos Leompar, Simini y Gardel. Teléfono 42 3857 Trenquelauquen. Envíos a la zona. Todas las tarjetas. Acompañando al Dr. Coqui Boffi en el nuevo ciclo de salud Alas de Esperanza 2017. Experiencia y calidad al servicio del cliente. Batería Ares, de Edgardo Ares, acompañando al Dr. Coqui Boffi, Teniente General Uriburu 898, Trenquelauquen, teléfono 02392 416589. Nos gusta tanto acompañarte, por eso estamos a tu disposición. Lo mejor en cafetería, pizzas, lomos y sándwich. Ambiente familiar y climatizado. Acompañando al Dr. Boffi en su tarea educativa, Villegas 577. Los Horneros, un lugar pensado para la tercera edad, habilitado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Con la calidez y seriedad que nos caracteriza, acompañando al Dr. Coqui Boffi. Barrio Los Aromos, sección Quintas, teléfono 15 62 67 60 y 15 62 47 89. Néstor Loza Cereales, acompañando al Dr. Boffi. Bueno, esto es Alas de Esperanza 2017. Continuamos con el grupo de profesionales de CEPAN, Teresa, Mantelini y Celina. Y vamos a ir a una plaquita para entrar en la parte prelingüística. Para la parte del lenguaje, sí. En lenguaje y comunicación, para entender un poquito más y ahondar un poquito más sobre el lenguaje, tenemos que entender qué es comunicación y qué es todo esto que nosotros utilizamos para comunicar un mensaje justamente, pero que no es con la palabra, no es con el lenguaje hablado, tiene que ver con la mirada, con la sonrisa, y es todo lo que hace el bebé cuando nace, cómo se comunica a través del llanto, de una sonrisa, del balbuceo. Ya avanzado sobre el año empieza a los 9 meses a entender un poquito más y hacia los 12 meses empiezan las primeras palabras. Ya por ahí hasta el año y medio puede tener un repertorio de al menos 20 palabras. Lo puede tener, como no es algo tan estricto, tal cual. Y hablamos de justamente prelingüístico porque se utilizan un montón de otros recursos para comunicar que no es justamente la palabra hablada. La palabra, cuando empieza así la palabra es a los 2 años, que hay una explosión lingüística y en el niño todo eso que acumuló en su cerebro, que acopió todo ese código, empieza a producirlo a partir de los 2 años aproximadamente. Empieza con combinaciones de palabras, por ejemplo, dame pelota o dame agua, ese tipo de combinaciones. Por ahí un niño a los 2 años no tiene la inteligibilidad para fuera del entorno. Lo puede entender la familia, pero no fuera del entorno familiar. Sí, un niño de 3 años empieza a hablar y sí es necesario que se le entienda desde la familia y fuera de la familia. De hecho, ya a los 3 años un niño que empieza a ir al jardín tiene que hacerse entender por los otros también que no son familiares. Y ya a los 4 años, cuando empieza a hacer el lenguaje mucho más inteligible, puede haber fallas en articulación, que falte algún sonido, una R, una S, pero ya hay un sistema fonológico mucho más complejo, donde se empieza a aplicar bien la sintaxis y una buena gramática cuando un niño habla. Ya a partir de los 5 años podemos decir que el sistema fonológico está completo, incorporado. Es necesario que a la entrada de primer grado
si el niño presenta fallas en la articulación de la R o de la S, sí es una señal de alarma. Por ahí está bueno contactar a la fonoaudióloga para empezar a trabajar esto y que empiece primer grado sin errores en la articulación en lo posible y con un lenguaje fluido y ya una forma de lenguaje creativa, de formulación, ¿sí? de más adulto de un niño. Bueno, hay banderas rojas. Hay banderas rojas desde el lenguaje, desde la etapa prelingüística. A ver, ¿qué tenemos que mirar? ¿Qué tenemos que prestar atención? Un niño que no sonríe, un niño que no balbucea, que hay falta de iniciativa para la comunicación, verbal o mediante gestos. ¿Una sonrisa social qué es? Es la sonrisa que aparece a partir de los 3 meses aproximadamente y es la que nos da el parámetro de la normalidad. Que decía Tere, respecto de la socialización, el conocimiento del rostro y demás. Exactamente, y es una forma de comunicar por parte del bebé, es un hito en el desarrollo. Tiene que ver con lo emocional también, ¿no? Sí, absolutamente. Absolutamente. A ver, desde la etapa prelingüística, eso serían las banderas rojas más importantes. El contacto visual, la atención conjunta, son muy importantes a la hora de poder evaluar al bebé. No lo hace y es una vía de empezar a consultar. Desde la parte de desarrollo lingüístico, etapa lingüística, si quieren ir a la próxima diapositiva. La próxima Claro, la etapa lingüística, a partir de los 2 años, esto que decíamos de la explosión lingüística, si hay un uso exclusivo de gestos, si hay un uso por demás de gestos, habría que consultar. Un niño a los 2 años debe empezar a hablar, al menos con palabras aisladas. Eso es una señal de alarma, no debería haber demasiados gestos. No presenta habla o presenta pocas palabras, también consultarlo. Es importante lo familiar, los objetos familiares, que él los reconozca, que los pueda decir de la manera que los pueda decir, con errores de articulación, pero que trate de nominar, claro. Exacto, que conozca. Y la comprensión, por supuesto, siempre en pareja, digamos, con la expresión del lenguaje, siempre a la par. Si no está entendiendo las consignas simples como tráeme un vaso, dame la pelota, es una señal de alarma. Y lo más importante es que quiera comunicar con las herramientas que pueda, pero que tenga esta motivación a comunicar sus propias experiencias. Una pauta de alarma es cuando el niño solo te convoca para cubrir sus necesidades, que es agua, comida o por algo que quiere y nada más. O sea, eso también es una pauta de alarma y que hay que estar muy atento a estas cuestiones, ¿no? Que la comunicación es esto, ¿no? Un ida y vuelta. Un ida y vuelta. Y uno se regula con el otro. Y ahí aparecen muchas cuestiones de regulación de la conducta y todo cuando el niño tiene estas dificultades empáticas. Claro. Yo sé que vos sos distinto y estás pensando otra cosa, o sea, cara de enojado. Vos ponés cara de enojado, yo tengo que poder interpretar cara de enojado, ¿se entiende? Sí, o sea, todas estas cuestiones son como muy importantes en la socialización, en la conducta y en el neurodesarrollo. Hay algo muy importante que aparece a partir de los 9 meses y que se va desarrollando, es un proceso que se llama atención conjunta, que tiene que ver, te digo, es un proceso, son varias pautas, pero lo más importante es que si nosotros estamos comunicándonos a través de la mirada, de palabras, de gestos, y hay un ruido, y yo dirijo mi mirada hacia ese ruido porque algo me está llamando la atención, vos en función de esto que yo hice, vos también vas a dirigir la mirada. Claro. ¿Sí? Eso es muy temprano en el desarrollo. Atención conjunta. Claro. Y es muy importante que aparezca esto, ¿sí? Porque no es curiosidad, digamos, del bebé, es algo que tiene que ver con este ida y vuelta en la comunicación. Es un dato también. Y cuando se desarrolla más aún, se hace como una triada donde el nene mira el objeto deseado, te mira a vos como diciendo, yo quiero esto. Claro, es todo muy gestual, pero es muy rico para que aparezcan todos estos hitos luego y que realmente se desarrolle con normalidad la comunicación. ¿Quieren contestar algunas preguntas? Hay muchas gracias
por el aporte lo más rápido posible, estamos casi terminando. Mirte, Mariela, ¿hasta qué edad crece el cerebro? El cerebro es plástico durante toda la vida. Las neuronas, ya dijimos que la cantidad son casi estables y hay algo de muerte neuronal, pero sí sabemos que esa muerte neuronal también es necesaria para estas cuestiones de que las funciones se vayan dando adecuadamente, digamos. Así que la mielinización, como dijimos, toda la parte madurativa, y hasta los 20 años sabemos que hay mielinización. Así que, pero realmente lo que queda es que siempre hay algo por hacer y que todo el tiempo el cerebro es plástico, depende a qué uno lo exponga. Cuando uno más perezoso es y lo deja más tranquilo al cerebro, eso es más nocivo para el cerebro. Siempre estar activo en cuanto a desafíos, cualquiera, deportivos, intelectuales, cuestiones solidarias, sociales, todo eso, todo el tiempo va a generar desarrollo en el cerebro. Así que esto es permanente. Continuo. Felicitaciones a Coqui por el programa, nunca me lo pierdo, muchas gracias. Liliana Gómez dice esto, ¿no? Y dice, la mamá de mis nietos se niega a usar el corralito. ¿Qué opinan al respecto? Yo creo que así el corralito como el andador son cosas que ya desde las pautas del desarrollo están como no pasadas de moda, pero se tratan de no aconsejarlos. El corralito como el andador limitan el movimiento. Un chico que está encerrado en un corralito se mueve hasta los márgenes del corralito, y uno que está en andador se mueve hasta donde el andador lo deja, con un patrón de movimiento que es bastante alejado del patrón normal de marcha limitado, que un niño adquiere después. Así que yo entiendo que a veces por una cuestión de comodidad uno pone el chico en el corralito porque está como tranquilo que de ahí no se va a escapar, pero pasa esto, de ahí no se va a mover, y la idea es darle la mayor libertad de movimiento posible. Clarísimo. Miguel, ¿a qué edad un niño debe reconocer su nombre, edad y sexo? Bueno, a partir de los 9 meses empieza la comprensión del lenguaje propiamente dicha. Un niño, si vos a los 9 meses le decís no, enseguida va a dar vuelta a la cabeza y va a saber, no el no, ¿sí?, conformado por la N y la O, sino ya el tono de voz. Eso es lo primero que empiezan a comprender. Y sí, a partir de los 9, 10 meses ya responden a su nombre. Y hoy, cada vez más a temprana edad, empiezan los hitos más temprano. Por ahí un niño ya empieza a sonreír y nace. ¿Esto se debe por ahí a los estímulos que son mayores ahora que antes? ¿O tiene alguna explicación? Tal vez te expliqué que el cerebro va evolucionando en la medida, digamos, de los estímulos recibidos, ¿no? Y entonces nosotros vemos que el coeficiente intelectual también ha evolucionado, y vemos chicos ahora con coeficiente superior a lo normal y un montón de cuestiones. Así que esto es así. En cuanto a la edad, la noción de temporalidad se va dando mucho más tardíamente. O sea, ¿cuánta edad tengo? Un nene puede decir cuántos años tenés y decir 1, pero que ese nene tenga noción de lo que es un año, de la temporalidad, ya sería más. Lo mismo hoy, mañana. El tema del sexo también es un poco más adelante aún todavía. Bueno, acá yo tengo una pregunta que es: el juego simbólico en el desarrollo y aprendizaje de un niño, ¿puede ser nocivo? No. Totalmente no. El juego simbólico es lo que nosotros todo el tiempo estamos convocando. El juego simbólico es el cómo sí, jugar a la casita, a la bebé, a darle de comer, a los autos, a la pelota. Es lo inherente al niño. Y es lo que... ¿Eso lo hace por imitación también de los padres, por ejemplo? Sí, muchos de los juegos sí. Claro. Y es lo que se estimula mucho en los jardines de infante con los famosos rincones, ¿no? El rincón de la casita, el rincón de las construcciones. Se fomenta mucho el juego simbólico, y en la imitación de unos no es nocivo de ninguna manera. No, enriquece, y va de la mano con el desarrollo del lenguaje. Un saludo a las chicas, felicitaciones a la doctora Kuhlman, felicitaciones al grupo. Mamá de Matías. Gracias. ¿Puede un niño, Javier, con baja inteligencia no verbal tener alta inteligencia lógica? Sí.
Absolutamente. Sí. Un reconocimiento como madre al trabajo profesional de CEPAN. Gracias. Ana, en el desarrollo lingüístico, ¿qué dirían si un niño se distrae, no tiene comunicación verbal ni gestual? Por ejemplo, con la manito dice chau, no rescata la presencia de otro a su lado. Bueno, ahí hay mucha información. El decir chau con la manito que aparece alrededor del año está perfecto y dentro de lo pautado. Ahora, si no registra el otro, y es importante en todo el momento del desarrollo. El bebé, como lo dijo Tere antes, tiene que estar acompañado por el adulto y registrarlo en todo momento. Esto que dijo Eva también, la atención conjunta, es vital en el desarrollo de todas las áreas. Sería una pauta de alarma para hacer la consulta con su pediatra. Claro. A eso. Ana María de América dice: ¿a qué se define como neurodesarrollo cíclico? Me parece que es lo que han explicado, ¿no es cierto? Sí, toda la parte de... Bueno, hay muchísimas. Lamentablemente no vamos a tener posibilidad de leer. María Pía, cuando un niño en etapa de desarrollo se chupa los dedos, ¿es regresión? No. No, es normal. Es exploración. Que un chico muy chiquito se chupe los dedos. Y se modula, digamos, ¿no? Claro. Se modula, se autorregula. Bueno, yo antes de terminar quiero que me cuenten la jornada esta que se va a desarrollar el día sábado, ¿no? El día sábado, 26 de agosto, en el Colegio de Abogados. Ajá. Vamos a empezar tempranito porque va a ser muy intensa durante toda la mañana hasta el mediodía. 8:30 ya vamos a estar ahí. Si pueden ir antes mejor, así empezamos bien temprano. Va a venir el doctor Becci, que es miembro titular de la Sociedad Argentina de Neurología Infantil y un neurólogo referente de nuestro país y hasta internacionalmente, y que esté acá en Trenquelauquen por segunda vez para mí es un placer. El doctor Peralta, que va a hablar un poco de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y por último va a estar la psiquiatra infantil, Elizabeth Tellería, que va a hablar de conductas disruptivas en la infancia. Así que los esperamos a todos. El doctor Becci va a hablar de sueño y aprendizaje en la adolescencia. Es súper interesante y él es especialista en ese tema. Todo es interesante, lo que pasa es que quizás novedoso eso, ¿no? Exacto. O sea, profesionales de altísimo nivel, no nacional, internacional incluso, ¿no? El doctor Becci, sí, así que para mí es un placer, son dos colegas y la verdad es que son profesionales que trabajan mucho con nosotros, ellos están gustosos de venir a Trenquelauquen y nosotros de recibirlos. Claro, por algo viene, yo digo que siempre la respuesta se da cuando realmente corresponde, ¿no? ¿Cómo hacer para poder asistir a la jornada? Estamos complicados porque... Están complicados. Sí, porque el lugar donde lo vamos a hacer es en el Colegio de Abogados y tiene un cupo para 80 personas y ya tenemos los 80 anotados, inscritos a las jornadas. Así que bueno, próximamente haremos nuevas jornadas para poder invitar y llegar a más gente. La verdad es que... Sin cupo limitado la próxima. Cupo limitado, o sea que es imposible por ahí gente de Trenquelauquen o de la zona que quiera venir. No tiene sentido en este momento, en esta jornada. Pero en las próximas vamos a estar informando, así que... Se pueden poner en contacto de todas maneras porque por ahí alguien puede a último momento darse de baja, pero la realidad es que no podemos prometerles nada. La realidad es que no podemos incorporar más gente, no por el espacio, sino por una cuestión de seguridad que nos piden. Por supuesto. Entonces, no es mala voluntad. La verdad que debemos reconocer que quizás el error fue nuestro de no... Pero no había un lugar más amplio para hacerlo. Y mira, bueno, Angelina, si todos los errores se corresponden con un lleno absoluto, ojalá estemos llenos de errores permanentemente. Yo he escuchado muchas cuestiones críticas y evaluaciones de qué hicimos mal cuando la respuesta es escasa. En temas que realmente son interesantes, incluso a nivel de especialidades. Yo me pone feliz esto de que antes de comenzar a difundir esto, digamos, masivamente, no hay más localidades. Realmente pero nos da lástima dejar a lógicamente, pero como dice Tere, ya habrá otra oportunidad y quizás por ahí en un lugar donde haya más capacidad, ¿viste? Como final, hemos hablado del cerebro, desarrollo cerebral, el tema cognitivo, y yo pregunto, ¿el desarrollo del cerebro permite el aspecto cognitivo o el aspecto cognitivo permite el desarrollo del cerebro?
No, van simultáneamente. No es una cosa primero y la otra, simultáneamente. La realidad es que, como dije y como resumen, se necesita la parte biológica, genética, pero es muy importante el entorno, los periodos críticos y la estimulación. O sea, fue todo lo que hablamos. La verdad es que es simultáneo y lo que más podemos modificar es el medio ambiente y el entorno. Entonces ahí apuntamos nosotros. Evangelina, ¿cómo responden los padres ante una situación de bandera roja para los hijos? Sí, en realidad lo que nosotros aconsejamos es que la primera consulta la hagan con su pediatra. Correcto, después el pediatra será el derivador. Perfecto. Muchas veces los papás lo que hacen es escuchar a los docentes que señalan estas banderas rojas, estos cuestiones que llaman la atención, que son significativas y que las comunican a los padres, y los padres a partir de ahí hacen la consulta pertinente. Lo ideal es consultar con un profesional, el que sea de su confianza, por lo general es un pediatra. Hay muy buenos pediatras en Trenquelauquen que trabajan muy bien sobre el desarrollo y ellos después harán las derivaciones correspondientes. Celina, los problemas lingüísticos que vos has podido detectar, ¿son distintos a los que había antes? ¿Tienen alguna complejidad? Sí, siempre van cambiando. Sí, ¿no? Van cambiando evolución... y va cambiando en la medida que va cambiando la sociedad. Claro. Hay padres que son que están menos sobre sus hijos y hay otros que están mucho más sobre sus hijos, y eso repercute automáticamente sobre el lenguaje. Es lo mismo que dijimos desde el principio, es estimulación y es estar acompañándolos. El hecho de estar acompañándolos en la medida justa es el desarrollo justo del lenguaje. Creo que como resumen de todo lo que dijeron, es lo que han dicho en esta última parte, ¿no? Yo les agradezco el hecho de estar, de poder conversar estas cosas, nos viene absolutamente bien a todos. Son temas sensibles y de rutina en lo que hace al crecimiento de los niños, ¿no es cierto? Padres o abuelos, en definitiva, ¿eh? Liliana Gómez lo planteó desde ser abuela, ¿no? Y me parece que siempre es bueno, y yo estoy convencido de esto, que de golpe tocar estos temas, algunos, por suerte, quizá antes eran muchos, podían pensar, no son temas que lleguen a la gente, no les interesa. Y yo hoy estoy absolutamente convencido de que no es así. Al contrario, veo por lo que participa la gente, lo que pregunta y las repercusiones que traen. Así que yo les agradezco, vamos CEPAM todavía, va a ser un éxito seguramente ya en lo que hace a número, pero aparte con el nivel profesional que tienen, ustedes y los invitados que traen. Pues digo, por algo la respuesta de estos profesionales de altísima jerarquía estarán en Trenquelauquen. Sí. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, nos vemos el miércoles que viene, vamos a tener un tema de quiropraxia, que va a ser también muy interesante, sobre todo con patologías que también corresponden a la neuroestimulación y la neurorehabilitación. Hasta el miércoles que viene. Chao. CIPEM, único y distinguido servicio de emergencias médicas para toda la familia. Único porque solo CIPEM ofrece guardia médica activa las 24 horas, los 365 días. Distinguido porque ofrecemos nuestras especialidades, urgencias, traslados y visitas médicas domiciliarias con calidez y calidad, brindando unidades de alta complejidad. CIPEM, Mitre 279, teléfono 490300.